Si te estás introduciendo al mundo de GNU Linux y quieres saber qué es GNU y qué es Linux y quieres saber todo lo relacionado entre una y la otra, entre diferencias, tiempo de partida, tiempo de inicio, lo que es esto, bueno, quédate en el video. Por donde vamos a comenzar es por GNU, por temas de tiempo, por temas cronológicos, porque GNU es un movimiento que surgió o nace en 1983, a diferencia de Linux que sale en el 1991. Pero se preguntarán por qué y por quién surge lo que es GNU o ese gran movimiento. Ese movimiento surge por Richard Stallman. En ese momento que surge GNU Linux y ese movimiento, había un sistema que se llamaba Unix. Ese sistema era una biblioteca, un conjunto de aplicaciones, programas, herramientas y juegos que era uno como tal. Pero ¿qué pasaba con ese sistema? Ese sistema era de paga y, por así decirlo, ningún usuario podía modificarlo. Era como que muy estándar, muy estandarizado y como que muy cerrado. Por eso surge GNU. GNU surge con que el usuario pueda distribuir, cambiar, configurar, modificar, estudiar el sistema y distribuirlo de una forma totalmente gratuita, y que si tú podías modificarlo o agregar cualquier otra cosa, entraba GNU. Por parte de modificación, lo que en ese entonces se buscaba era agrandar las posibilidades de los sistemas porque eran muy limitados, porque eran totalmente nuevos y los programadores no le permitían entrar al sistema y modificar, o por así decirlo, un entusiasta no podía hacerlo sin permiso, por así decirlo, porque también el permiso era de paga. Por eso surge GNU. El punto de Richard Stallman era crear una comunidad que se pareciera al sistema de Unix, pero con la, por así decirlo, con la versatilidad de cualquier persona que quiera modificar, agregar o mejorar el sistema, lo haga. Para romper los estándares de Unix y que cualquier dispositivo podría tener esto de una forma gratuita y, por así decirlo, adaptarlo a diferentes dispositivos, porque Unix era para un rango de dispositivos que era, por así decirlo, un poco más potentes. Que también el movimiento de que es GNU Linux es adaptarse a cualquier dispositivo en ese momento, y ahora es el mismo punto. Hoy en día tenemos sistemas basados o parecidos al funcionamiento de Unix. ¿Qué pasa con sus sistemas? ¿O cuáles son esos sistemas? Tienen los programas, las herramientas, el conjunto de programas, por así decirlo, aparte de sistemas como herramientas. ¿Y cuáles son esos sistemas? Bueno, Android, Windows y, por ejemplo, macOS. Pero ¿qué pasaba con ese sistema de Richard Stallman? Ese sistema de Richard Stallman le faltaba algo esencial, que era el kernel. ¿Qué es el kernel? Y esa parte que le faltaba al sistema de GNU es la parte que complementa de GNU Linux, que es el kernel. Pero ¿qué es el kernel? ¿Qué es Linux? ¿Qué es el movimiento? Ese movimiento de GNU Linux y esencialmente Linux es un movimiento parecido a lo que es GNU. Es el mismo, por así decirlo, el mismo movimiento que es distribuir, modificar, agregar, estudiar y, por así decirlo, modificar cualquier otra cosa basada en una licencia que se llama GLP. ¿Qué son las licencias GLP? General Public Licenses. ¿Qué son las General Public Licenses? Bueno, que tú lo subas, puedes distribuirlo, puedes hacer de todo, pero con ese sistema, pero con el punto de que no puedas lucrarte económicamente, que sea, por así decirlo, ego, o ayudar a una comunidad, o simplemente ayudar a algo, formar parte de un movimiento gratis y que sea asequible para cualquier persona. Pero se preguntarán qué es el kernel y por qué le hacía falta a GNU. Pero vamos a postular esto de una manera llana. El hardware es el planeta Tierra, el kernel es la Tierra y el sistema o GNU es por así decirlo, los edificios que se acoplan a esta. ¿Qué pasa cuando vamos a construir? Debemos hacer condiciones o cómo más o menos está la Tierra para adecuar las cimentaciones y las condiciones que vamos a necesitar para que en un punto del tiempo el edificio o edificación que vamos a hacer no tantee, por así decirlo, o no se derrumbe. Aquí es que entra el kernel. El kernel es la parte del software que se comunica con la computadora, porque bien sabemos que la computadora no habla el mismo lenguaje con que programamos lo que es el software, las aplicaciones y los juegos. Ese traduce lo que es, por ejemplo, hacemos un sistema, el sistema se comunica en el lenguaje que hablamos o lo programamos hacia el kernel. El kernel lo traduce al lenguaje máquina, que bien sabemos que el lenguaje máquina es un sistema que, por ejemplo, está compuesto por ceros y unos, entrada y salida o corte de electricidad.
Ya sabiendo el funcionamiento de lo que es GNU y principalmente Linux en todo el movimiento, debemos saber quién creó Linux. Linux fue creado por Torvald Linux en 1991, es decir, 8 años menor que el movimiento de GNU, pero con el mismo punto de crear un sistema o un movimiento totalmente libre que cualquier persona pueda modificarlo. Ya sabiendo el por qué y por quiénes se creó ese movimiento que hoy en día resulta como uno, que son las distribuciones de GNU Linux, ya podemos dar gracias por todo el movimiento y lo que ha creado esto. Y le doy gracias también por ver el video. Suscríbanse, denle like, compartan. Algo que cabe sacar es que hay más videos sobre Linux y todo lo que es muchos ecosistemas, instalación y prueba de varias distribuciones, porque son muchas.